Bueno, en esta ocasión vamos a ver la herramienta inmovilización de paneles. Es necesario que tengas en cuenta esta herramienta, ya que cuando manejas muchos datos que contienen ya sea muchas columnas o muchas filas, te puede ser de gran utilidad. Debido a que, por ejemplo, en esta tabla que tenemos a continuación, eh, manejo ciertos tipos de vendedores. Los nombres de los vendedores las tengo en la columna A. Tengo los productos que ellos han vendido, la cantidad que han vendido y por el precio que han vendido. Y también al último tenemos la columna de el total que han vendido a lo largo del día. Ahora, si nosotros vamos a suponer que fueran muchos datos tan extensos de tal manera que solamente nuestra hoja de trabajo, nuestro espacio de trabajo solamente nos permitiera ver solamente algunos datos, sería un poco tedioso, quizás un poco molesto el irme desplazando de celda en celda, y al llegar por ejemplo a la columna total perdería de vista la columna de mis vendedores. Entonces esta herramienta de movilización de paneles me puede ayudar a mí a no perder de vista ciertos datos que quiero que se mantengan para poder ir analizando los datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a inmovilizar la columna de vendedores. Entonces es muy importante que esa columna la estemos visualizando en nuestro espacio de trabajo. ¿Cuál es nuestro espacio de trabajo? Recordemos toda esta área que podemos ver en este momento. Por ejemplo, la columna E y la columna F no podríamos llamarlo espacio de trabajo en este momento porque no se visualiza de esta manera en esta vista. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a inmovilizar lo que es la columna de vendedores. Entonces para eso vamos a ir a la pestaña de vista, y en la pestaña de vista vamos a buscar en las herramientas de ventana, vamos a buscar la opción inmovilizar. Damos clic en inmovilizar y vamos a darle inmovilizar primera columna. Entonces la primera columna que tenemos en nuestro espacio de trabajo es la columna de vendedores. Entonces hasta este momento ya ha quedado inmovilizado lo que es la columna de vendedores. Bueno, quizás no nos damos cuenta, pero fíjese, al poder nosotros utilizar la barra de desplazamiento, vamos a ver que la ilusión o el efecto de que la columna de productos se introduce dentro de la columna de vendedores, y después la columna de cantidad también, pero no hemos perdido de vista la columna de vendedores. De alguna manera ha quedado estática. Entonces vemos que ya ha quedado inmovilizado. Ahora ustedes pueden ver que esto me ayuda a analizar mejor los datos, porque no pierdo de vista a mis vendedores y así puedo ir analizando cada uno de los datos recabados con respecto a mis vendedores. Por ejemplo, así puedo ver claramente que Arturo vendió el producto mesa, ¿sí?, la cantidad de 2 a un precio de 400 cada uno y un total de ventas de 800. Entonces, para el estudio de los datos, la herramienta inmovilizar es una gran opción. Ahora, si yo quiero por algún motivo volver a regresar a la normalidad mis datos, lo único que tengo que hacer es nuevamente dirigirme a la pestaña vista, irme a las herramientas de ventana y buscar la herramienta inmovilizar, y acá me voy en la primera opción que dice movilizar paneles. Esta opción aparece como movilizar paneles o inmovilizar. Es como si lo presionamos una vez, hace la primera opción, y si la volvemos a presionar nuevamente, aparece la otra opción. O sea, cada vez que la presionemos va a ser lo viceversa, lo contrario. Entonces vamos a movilizar los paneles, y ahora nuevamente, si nos damos cuenta, agarramos la barra de desplazamiento
y vemos que ya los paneles han volvido a la normalidad, ningún panel está inmovilizado. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, tras, si yo me desplazo con la barra de desplazamiento y por ejemplo solamente visualizo de la columna B a la columna E y le doy allá en donde dice movilizar y me voy a movilizar la columna, ¿qué va a pasar? Se inmoviliza la columna de vendedores. Miren lo que sucede. En realidad ahora la que se ha inmovilizado es la columna producto, o sea la columna B. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la opción que nosotros seleccionamos, que es inmovilizar la primera columna, se refiere a la primera columna, no a la primera columna de nuestros datos, sino a la primera columna que visualizamos en nuestro espacio de trabajo. En este caso ya no visualizamos vendedores como primera columna, sino visualizamos la columna de productos como primera columna. Eso tienen que tomarlo muy en cuenta. Bueno, ahora también podemos inmovilizar lo que son no solamente las columnas, sino también las filas. En este caso, por ejemplo, vamos a inmovilizar la primera fila, que vendría siendo la 1, en donde encontramos los encabezados, que vendría siendo producto, cantidad y precio. Bueno, vamos a volverlo primero antes a como estaba y lo vamos a dar acá, inmovilizar, y vamos a movilizar los paneles para que nuevamente vuelvan a la normalidad. Ahora vamos a inmovilizar la fila donde están los encabezados, que vendría siendo vendedores, productos, cantidad. Estos no van a desaparecer cuando nos desplacemos hacia abajo. Ahorita desaparece, pero si nosotros inmovilizamos lo que son la fila de donde están los encabezados, estos tendrían que permanecer aunque nosotros nos desplacemos hacia abajo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir ahí mismo, vista, después a la herramienta de ventana y vamos a buscar la herramienta inmovilizar. Damos clic allí y buscamos inmovilizar fila superior. Bueno, entonces la fila superior de nuestro espacio de trabajo en este momento viene siendo la fila número 1. Entonces, si se da cuenta, ya está movilizado. Nos desplazamos hacia abajo y vemos cómo podemos desplazarlos durante todos los datos y esta fila de los encabezados permanece inmóvil. Entonces es así como usamos esta herramienta de movilizar. Hay una opción más, voy a volverlo a la normalidad para mostrárselos. Movilizar paneles. ¿Y cuál es esta otra opción? Bueno, puede ser que nosotros queramos inmovilizar tanto columnas como filas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que la celda que vamos a seleccionar. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos esta opción de movilizar tanto columnas como filas, tenemos que tomar en cuenta la celda, porque la fila que se va a inmovilizar será la que está inmediatamente arriba de la celda y la columna que se inmovilizará es la que está inmediatamente hacia la izquierda de la celda. Es decir, por ejemplo, vamos a ver acá, por ejemplo, yo quisiera que permaneciera la columna de vendedores, pero también quisiera que permaneciera la fila donde están los encabezados. ¿Qué quiere decir? Quisiera que esto de acá estuviera fijo, pero que también pudiera ver los vendedores de manera fija. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esté fijo tanto horizontal como vertical? Bueno, vamos a seleccionar esta celda. ¿Cuál sería? Esta. Si lo alcanzamos a ver acá, voy a seleccionar un poco la letra para que se dé cuenta. Donde estoy seleccionando la letra, esa es la celda que vamos a seleccionar para poder inmovilizar tanto la fila superior como la columna hacia la izquierda de la celda. Entonces, si tomo esta, voy a irme a la opción inmovilizar y le voy a dar la primera opción que hemos estado utilizando para inmovilizar el panel.
damos esta opción que dice inmovilizar paneles. Y ahora vamos a darnos cuenta de que si yo doy hacia abajo, si me desplazo hacia abajo, miren, los encabezados permanecen. Y si yo me desplazo hacia la derecha, los vendedores también. Entonces he inmovilizado tanto la fila superior como la columna hacia la izquierda, la primera columna hacia la izquierda de la fila que seleccioné, de la celda que seleccioné, perdón. Entonces, cuando utilizamos esta última opción tenemos que tomar en cuenta cuál es la celda que estamos seleccionando, porque a partir de allí se van a inmovilizar los paneles. Voy a volver a movilizar los paneles. Ha quedado todo igual como estaba. ¿Con qué objetivo? Para mostrarles que si por ejemplo yo selecciono acá donde está esta cantidad 2, ¿qué va a suceder? Pues que va a quedar inmovilizado la primera fila de arriba, que sería donde está el 8, y va a quedar inmovilizada la columna donde está producto. Veamos. Vamos a seleccionar entonces esta celda y le vamos a dar inmovilizar paneles, y miren, veamos. Si se da cuenta, el 8, donde está el 8 se ha inmovilizado, y donde está producto se ha inmovilizado. Puedo utilizar esta herramienta de acuerdo a sus necesidades. Esto sería todo.